retomo un poquito sobre la cuestión de los 90, sintéticamente como para ya avanzar sobre el siglo XXI. Hubo un debate muy interesante dentro de estas organizaciones del indianismo boliviano durante el 90, que incluso llevó a tener como grandes discusiones, a grandes peleas que son públicas, que incluso uno las busca en YouTube, son muy interesantes de observar y ver qué categorías utilizan, cómo mencionan ciertos procesos, qué conceptos se mencionan. Hay una, y para mí es la principal, que incluso es la que va a permitir y la que gana de alguna manera Evo Morales y el movimiento cocalero, es la tesis del instrumento político versus la tesis de la autodeterminación de los pueblos originarios. Son como dos polos dentro de todas estas organizaciones dentro del indianismo, que por un lado estaba el movimiento cocalero, con una red de alianza de federaciones campesinos indígenas de matriz más plebeya, con un discurso antiimperialista, con un discurso más sindical, indianista de alguna manera, pero no un poco más amplio, más horizontal, si se quiere. Y lo que abrevaba justamente era la idea de que era necesario formar un partido político, jugar el juego de la derecha, jugar el juego de las elecciones, ganar diputados, ganar senadores e incluso ganar la presidencia para transformar la sociedad boliviana. Ellos no advertían que había otra forma posible, viable, en las décadas del 90 en Bolivia, para transformar la situación de tanta desigualdad y de tanta discriminación existente durante toda la historia de Bolivia. Por otra parte, a la tesis del instrumento político le contraponía la idea de la autodeterminación de los pueblos originarios, que básicamente estaba liderada por un líder muy interesante, se llama Felipe Quispe, que era líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia en esa época, que justamente tenía un discurso mucho más radicalizado. Y para él, como esas discusiones incluso del marxismo, si se acuerdan un poco del debate marxista de las décadas del 20 y el 30, para estas organizaciones, para estos líderes, no había que entrar dentro del juego de la lucha electoral porque era justamente hacer el juego a los liberales demócratas de derecha. No había forma de transformar la sociedad boliviana sino a través de una reivindicación indianista más radical, la vuelta a la comunidad, la vuelta hacia esas matrices indianistas más tradicionales, si se quiere. En definitiva, lo que termina primando en la década de los 90 es la tesis de instrumento político que se va a transformar luego en el MAS, el movimiento al socialismo como partido político, que va a permitir en 1996 que Evo Morales sea diputado uninominal por el Chapare, y va a tener una carrera política muy ajetreada entre 1996 hasta el 2006, que efectivamente gana las elecciones, se va a presentar en el periodo anterior y va a quedar a 2 puntos de Sánchez de Lozada, Algoni, Sánchez de Lozada, y va a tener como una elección muy, muy exitosa en el 2005, que va a llevar adelante justamente la primera presidencia de un líder indígena en toda América Latina. Para que vean solamente acá, le puse el porcentaje, y pongo el nombre de Sánchez de Lozada un poco a propósito, no por ponerme historicista, pero Sánchez de Lozada justamente es un personaje muy relevante y muy interesante de la vida política boliviana, incluso hasta el día de hoy, pero durante los 90 fue fenomenal. Estos personajes blancos o blanquizados, o ellos mismos buscando ser poco racializados, que justamente cuando fue presidente, en la primer turno de presidencia, el presidente de él fue a principios de los 90, y había toda una construcción de la opinión pública que no parecía boliviano, por lo tanto podía ser un buen presidente, porque hablaba español con un acento inglés. El Gonis había ido a hacer sus estudios a Estados Unidos, había vuelto a Bolivia a refundar la política boliviana, y como no hablaba, como no era casi boliviano, era casi estadounidense, incluso hablaba inglés, hablaba español con acento inglés de Estados Unidos, era considerado, era una gran característica positiva dentro de su formación política. A este mismo personaje es el que Sánchez Lozada le va a ganar por 2 puntos las elecciones en el 2002 a Evo Morales. No, simplemente que es un buen ejercicio buscar en YouTube algún discurso de Sánchez de Lozada, alguna intervención pública,
porque en definitiva hasta su castellano es muy difícil de entender, ¿no? Por esto mismo de usar palabras en inglés o hablar como eso que no se acuerda muy bien cómo se pronuncia una palabra. Entonces, esta identificación que hace básicamente una interpelación con este sentido común construido en Bolivia respecto de quiénes son los que deben gobernar, ¿no? En el sentido de que tienen que ser los blancos, y ahí un poco remite a este sentido común que también tiene este personaje de Miss Bolivia, de que son los que hablan inglés, los que han ido a hacer en el extranjero o que tienen estudios en el extranjero y demás. Entonces hay como toda una línea que podríamos pensar que se encuentra a nivel de las subjetividades, construcción de las subjetividades, de las mentalidades, que básicamente va en esta construcción de un proceso de blanqueamiento que se ha producido desde el Estado, digamos, dejando fuera todo lo indio, todo lo que tenga que ver con, digamos, con los pueblos indígenas, ¿no? Por eso digo, hagan el ejercicio de buscar en YouTube algún discurso de Sánchez de Lozada, y la verdad que parece difícil pensar que efectivamente podía sentirse más del 70% de la población boliviana identificada con este personaje. Y sin embargo era el presidente, ¿no? 2 veces presidente. Totalmente. Claro, incluso en la primera elección de Sánchez de Lozada, que fue en el 93, llevó de vicepresidente a Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas era indígena, o estaba más racializado que el Goni, justamente. Pero la apuesta es que, claramente, la sociedad boliviana completamente diversa, intercultural, digo, era casi inevitable decir, como decía la Miss Bolivia en 2004, que había un sector blanco. Bueno, es bastante ridículo decir algo de este tenor. Entonces, apelando a buscar votos de esos sectores más racializados, el Goni lleva a Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente en el 93. Pero claramente, Víctor Hugo Cárdenas es completamente neoliberal, digo, no había una reivindicación indianista, ni del pueblo indígena, ni de la huipala, ni absolutamente nada, no le interesaba nada. Simplemente fue una apelación a una figura con la cual algún sector del electorado iba a sentir algún tipo de compatibilidad y por lo tanto iban a recibir mayor cantidad de votos. Eso fue en el 93. Digo, simplemente les mencionamos como estas perlas, estas perlitas, para que observen cómo funcionaba básicamente la vida política previo a la llegada de Evo Morales a la escena pública en Bolivia. Evo Morales va a ser presidente en las elecciones de 2005 con el 54% de los votos, o sea, va a iniciar su primer periodo como presidente en el 2006, después de casi 6 años de una radicalización de la política, que se denominó, en Bolivia. Probablemente ustedes hayan sido un poco más chicos, pero recuerden que hayan estudiado tal vez en algunas otras materias, el boom de Bolivia en la década del 2000. Hubieron 3 grandes levantamientos que paralizaron todo Bolivia, todo Santa Cruz, toda La Paz, que fue las que se denominaron la Guerra del Agua y la Guerra del Gas. Y hubo manifestación de las poblaciones y las comunidades indígenas, campesinos, incluso muchas de las federaciones y comunidades urbanas en contra de la privatización. Primero, la privatización del agua y después de la exportación de gas a Estados Unidos y la privatización de pozos petrolíficos en el 2003. Un proceso en el cual en América Latina estábamos transitando justamente por otras etapas de la vida institucional, y en Bolivia explotó absolutamente todo, al punto que paralizó la vida institucional de Bolivia. Incluso termina renunciando Carlos Mesa, el mismo que se presentó y perdió ahora en las elecciones contra Arce, terminó renunciando por la movilización y el levantamiento del pueblo boliviano en contra de la aplicación aún durante el siglo XXI, primeros años del siglo XXI, de políticas neoliberales vinculadas a los recursos naturales, a los bienes comunes de la naturaleza. Durante todo ese proceso hay un proceso de acumulación de capital político impresionante del movimiento al socialismo, del movimiento de Evo Morales. Incluso se constituye académicamente
una intelectualidad progresista indígena que observaba esa izquierda, hubo como una revitalización de la discusión de la izquierda. En Bolivia hubo una revitalización de la discusión de la izquierda que va a tener a García Linera, Luis Arce, Cecilio Rivera Cusicanqui, Raquel Gutiérrez, Luis Tapia, un conjunto de intelectuales que formaron un grupo, se llama Grupo Comuna, que estaba totalmente, iba analizando el proceso con matrices progresistas, o de izquierda, o marxistas, o indianistas, observaban y analizaban un proceso muy interesante y muy importante que se dio en América Latina, que incluso signó la agenda de la sociología y las ciencias sociales a partir de entonces, porque fue el estudio de los movimientos sociales, el estudio de la indignación de la política. Yo les comenté la semana pasada un poco de Maristeles Vampa y muchos otros autores y autoras que comenzaron a observar nuevas formas de construir política, nuevas formas de expansión de la democracia, de constituir nuevas ciudadanías, y observaron el caso boliviano como un laboratorio. Entonces, de alguna manera, toda esta atracción de capital académico y capital político va a llevar adelante al movimiento del socialismo a tener una gran elección en 2005, ganando por 54% de los votos. Y van a firmar en 2007 lo que se denominó como, en 2006, perdón, el Pacto Unidad, que es, en ese momento se hablaba del gobierno de los movimientos sociales. Algo así tan fuerte como eso, gobierno de los movimientos sociales. Si pensamos en las matrices clásicas de interpretación vinculadas a los movimientos sociales, obviamente un movimiento social no podía formar parte de un gobierno. O sea, la vía del movimiento social era completamente antiestatal o paraestatal, en algún sentido. Esta fue como la primera manifestación en toda América Latina, incluso dentro del campo de las ciencias sociales, donde hay un movimiento social de pueblo subalterno que llega al poder y busca tener una práctica de constitución política horizontal, donde hay representaciones más amplias que las dadas por la democracia libero-democrático-burguesa tradicional, sino que tiene prácticas mucho más complejas, y esto va a estar signado básicamente a partir de la refundación del Estado, así se denominó el proceso, con la sanción de la nueva Constitución boliviana. Esa construcción, ya vamos a ver un poco más de la consolidación del bloque de poder, hubieron, a partir del 2006, de esta llegada de un movimiento al gobierno, al Estado, transformación, básicamente tenía como dos grandes narrativas que se pueden observar. Por un lado, la narrativa indianista, que es la que hemos venido discutiendo y sintetizando acá. Por otra parte, la idea de autonomía indígena va a ser un concepto fundamental, va a ser un concepto nuclear que los movimientos sociales van a buscar. Básicamente, ¿qué quiere decir esto de autonomías indígenas? Se buscaba que las federaciones y las diferentes organizaciones de los movimientos sociales sean reconocidos en sus prácticas hacia el interior de sus propias comunidades. Por lo tanto, se tenía que desarticular esa idea del municipio tradicional, del esquema burocrático del Estado, y transformar esos municipios en autonomías indígenas, en donde habían prácticas comunitarias hacia su interior totalmente diferentes a las que conocemos dentro de la vida política de una sociedad capitalista occidental tradicional. Por ejemplo, en la escuela, en la organización de la salud, la organización de la educación, la organización de la justicia incluso. La lucha por la autonomía indígena va a ser ahí fundamental incluso para la Constitución. Y por otra parte, una narrativa, una construcción de un discurso nacional popular. A partir del 2006 en adelante, el gobierno de Evo Morales, del levismo como construcción del poder, va a reflotar esa idea de constitución del Estado, de una matriz nacional popular, de un Estado fuerte dentro de Bolivia, que va a tener como contrapartida básicamente las luchas de las autonomías, en este caso autonomías regionales del oriente boliviano. Es interesante acá pensar de nuevo, digo, habíamos dicho que recién podemos considerar que hubo Estado en Bolivia a partir de 1952, o sea, muy reciente, muy reciente, a partir de la Revolución Nacional Popular, y va a ser en el 2005-2006 que va a iniciar un proceso de refundación del Estado, en el cual se van a amplificar lo que nosotros conocemos actualmente como los límites burocráticos administrativos y de regulación y de intervención del Estado dentro de la sociedad boliviana. Sí, Pau.
Sí, que por ahí parece un poco no contradictorio, pero podríamos ver que precisamente la Medialuna del Oriente está conformada por 4 departamentos principalmente, ¿no? Pues son Tarija, no sé si lo podemos ver ahí en el mapa, pero pues Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni, y el otro es, ya me estoy olvidando, el tercer, el Pando. cuarto, sí, Pando. Entonces, básicamente, esta media luna del Oriente concentra el poder económico es uno de los, digamos, el sector que concentra principalmente casi el 30% del PBI de Bolivia, ¿no? Cuando antes del levismo, los sectores vinculados a este poder económico estaban muy vinculados con el Estado, o sea, muchos de ellos básicamente incluso eran funcionarios, habían sido funcionarios quienes después proclamaban por la autonomía de esta zona, habían sido funcionarios de varios de los gobiernos pre-evismo, ¿no? Entonces, pero en ese momento no reflotaron el tema de las autonomías. Y esto precisamente porque a partir de la refundación del Estado plurinacional de Bolivia y con la idea de un Estado fuerte que iba a poner no sé, cuando hablemos respecto de la Constitución, pero cuando la Constitución avanza contra los intereses económicos de estos sectores, es cuando surge básicamente los proyectos autonomistas de estos sectores. Estos sectores que están vinculados a la explotación de la soja, a la explotación de los minerales, y que son, digamos, los que conservan el poder económico de Bolivia, ¿no? Con lo cual tampoco Evo Morales, pues, digamos, o el Estado Plurinacional de Bolivia puede desprenderse mm, de este sector, ¿no? Ya después, más adelante, cuando veamos un poco la tensión que hay entre concentrar el poder político y concentrar el poder económico, ¿no? Y lo que hace que se pueda mantener, que básicamente es lo que entra en discusión a partir del 2008, ¿no? 2007-2008, cuando se está discutiendo la constitución, la nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, lo que decíamos que básicamente esta construcción del bloque de poder va a estar, por un lado, asentado en la constitucionalización de los derechos colectivos, cuestión que nunca antes había sucedido dentro de Bolivia, que hubieran reconocimiento constitucional estatal de derechos colectivos, de derechos comunitarios, y la refundación básicamente del Estado en el Estado plurinacional. Un proceso muy claro de empoderamiento de organizaciones, de movimientos sociales en contra de la tradicional estructura política partidaria que podemos observar en todos los países de América Latina. Y sí va a haber un proceso muy paulatino y muy fuerte de construcción de un líder carismático, de un personalismo guiado básicamente por Evo Morales. Y va a haber un proceso casi de guerra intestina, y lo digo en términos de guerra porque fue muy constructivo, no solamente porque hubo muertes y hubo levantamientos, porque hubo paros, digo, lo que menciona a Pau vinculado a la lucha de las autonomías de la Medialuna del Oriente, buscaron hacer absolutamente una lucha casi en términos de violencia política, fueron años de mucha fricción entre el Estado Nacional y estos gobiernos sectoriales vinculados a la media luna, que incluso Álvaro García Linera va a llamar como punto de bifurcación. Va a llamar punto de bifurcación Álvaro García Linera el momento en el cual se funda el Estado, se relata la nueva Constitución y se constituye el nuevo Estado plurinacional, y básicamente va a representar la derrota institucional, económica, institucional y política de estos movimientos, pero además va a haber como una ganancia en términos de construcción simbólica de poder. Va a ser a partir en realidad de la nueva constitución, a partir del 2009 en adelante, en donde simbólicamente el Estado boliviano va a ganar batallas en términos ideológicos. Cuestión que hasta ese momento, claro, era un proceso. Pensemos que han tenido históricamente gobiernos vinculados, liberales o movimientos vinculados a partidos tradicionales, que en general tenían pacto con los sectores económicos y productivos más importantes. Digo, no es para nada sencillo cambiar la estructura económica y social y política de un país, digo, en términos incluso más históricos, sociohistóricos. Bueno, vamos a ver. La conciliación de ese bloque de poder, sí. No, con respecto
para relacionarlo un poco con algunos otros ítems, algunos otros puntos de la materia, de pensar en este latinoamericanismo que también se va a ver muy reforzado en esta etapa, en esta crisis profunda que digamos, este intento de golpe de Estado que va a ser este sector de la Medialuna del Oriente, y que es frenado por el gobierno de Evo Morales, se evita, ¿no es cierto?, el golpe de Estado, pero es un momento también donde está muy fuerte organizaciones regionales como la UNASUR, como la CELAC, que son, digamos, puntos fuertes de un nuevo latinoamericanismo con otra fuerza, ¿no? O sea, entonces, también para poder unir estos puntos de decir, bueno, el latinoamericanismo que a partir de los gobiernos neoliberales va a tener como un momento de caída, ¿no? Resurge a partir de, bueno, ahora se cumplieron 15 años del Nonalca y demás, y hay como una serie de gobiernos post-neoliberales que Fernanda también lo va a tratar en la clase que viene, pero que justamente son aquellos que también van a estar apoyando desde el exterior a Evo Morales para evitar un golpe de Estado, ¿no? O sea, no solamente, y también, por otro lado, digamos, no solamente esto se va a sostener, se va a evitar a partir del apoyo de los presidentes afines de Sudamérica, sino también por la gran resistencia y lucha de los mismos sectores indios de estas zonas, incluso, ¿no? Que van a resistir a los procesos de autonomía, a pesar de la fuerte violencia, como vos decías, simbólica y física que van a ejercer estos sectores blancos sobre digamos, autonominados cívicos, ¿no? Que a mí me parece estos cívicos se parecen a los republicanos de hoy. El nombre que tienen, ¿no? De la juventud cívica, que son sumamente, es brutal la violencia que ejercen digamos, contra las comunidades indígenas en estas zonas. Recién les decíamos que tal vez el punto ahí más importante en la consolidación del levismo como bloque de poder en Bolivia tiene que ver con una cuestión del constitucionalismo, pero no tiene que ver estrictamente con la cuestión jurídica, sino cómo se transformó la estructura social y política de Bolivia a partir de la nueva constitución del Estado plurinacional. Fue un proceso que fue bastante conflictivo. Imaginemos un escenario de refundación del Estado, porque esa era una discusión que incluso previo a la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente, que fue en marzo del 2006, va a asignar casi el debate público dentro de Bolivia. La nueva constitución iba a ser refundadora del Estado o iba a ser organizativa del Estado. Y ahí hay una cuestión casi filosófica que es fundamental para comprender el proceso del levismo. Porque si era refundar el Estado era cambiar la estructura del Estado. Y fue efectivamente el canal o la vía que logró que el movimiento del socialismo generara una política de aglutinamiento que va a estar muy intercedida por un conjunto de debates contra la oposición claramente y además hacia el interior de los movimientos sociales. Va a ser un proceso bastante largo, bastante tormentoso, el de la Asamblea Constituyente. Si a alguno le interesa específicamente este tema, hay muchas entrevistas de Luis Tapia, que fue constituyente en este proceso, que es muy interesante para observar cómo fue la dinámica de concesiones, de alianzas, y que de alguna manera logró generar ese estado de situación para avanzar. La cuestión es que no cayera el movimiento constituyente, sino que avanzara hacia una nueva constitución. Claramente hubo como desde la oposición y desde algunas organizaciones de movimientos sociales que iban a estar bastante en contra de algunas de las cosas que se iban pactando en ese primer borrador de la Constitución de Bolivia, que incluso va a tener una salida bastante pragmática. Cómo queda el articulado final, se va a firmar en una mesa chica en Oruro en 2007, a puertas cerradas, y por lo tanto hubo como un conjunto, un levantamiento de las mismas organizaciones que estaban a favor del movimiento socialismo, que van a comenzar a criticar ese proceso constituyente. En definitiva, lo que lograron fue un articulado muy interesante, que para la teoría política en términos generales es como un objeto privilegiado de estudio
en la actualidad, pero que en ese momento el gobierno de Evo Morales, el movimiento del socialismo, lo que hizo fue, bueno, como hay muchas críticas al articulado final de la Constitución, lo que vamos a hacer, vamos a buscar un referéndum. Desde esa aprobación de la nueva Constitución boliviana, va a haber un referéndum y que va a ser aprobado ese referéndum en enero de 2009 con más del 60% de los votos. Esto es una cuestión muy interesante dentro de esa democracia de nuevo cuño que se estaba fundando en Bolivia, en donde muchas de las prácticas y muchas de las cuestiones que buscaban tener consenso social y no consenso político hacia el interior, incluso del mismo movimiento del socialismo, la salida era vamos por todo. Entonces, la estrategia que incluso Álvaro García Linera en ese momento, agente participante concreto del movimiento constituyente desde el 2007 hasta el 2009, va a decir, bueno, en realidad lo que vamos a hacer es, no nos estamos poniendo completamente de acuerdo con los actores y los agentes políticos con los cuales tenemos que consensuar, vamos a tirar la pelota hacia arriba y vamos a ir por todo, vamos a ir por el referéndum. Entonces, de alguna manera, esa fue como la tapa, esa olla que se había iniciado con la lucha de la Medialuna, con la lucha en Santa Cruz, con los paros a los pozos petrolíficos en Tarija, en Pando, en Beni, todo un proceso de años de lucha que de alguna manera se sintetizó en el proceso constituyente, va a permitir de alguna manera con referéndum tener como el apoyo casi mayoritario de toda la sociedad boliviana a ese nuevo texto de la Constitución, que va a representar justamente cosas muy interesantes, por ejemplo, primero, el reconocimiento de las lenguas, de los territorios comunitarios y de las autonomías indígenas que hablábamos recién. Bueno, estas son como las leyes que lograron constituir este nuevo Estado plurinacional. Se reorganizó completamente el sistema judicial, el sistema electoral casi completo también, y se dictó una ley que fue bastante debatida, pero bueno, es una ley muy importante, que es la Ley Marco de Autonomías y de Descentralización, que reconoce las 34 nacionalidades y pueblos indígenas que reconoce la Constitución. El levismo, digo, va a tener como, la Pablo lo decía muy bien recién, va a tener como un proceso de consolidación hacia su interior por este logro de estos avances en términos políticos, simbólicos, del indianismo casi como capital, ahí como la Huipala, con el mundo aymara, con las referencias casi únicamente al Tiwanaku. Va a tener como una reivindicación a nivel regional muy importante en el ciclo largo, ciclo progresista, pero además hacia el interior, el Estado boliviano, la economía boliviana va a tener unas ganancias y va a comenzar a tener índices de pobreza que nunca antes había habido en Bolivia. Entonces va a ser muy exitoso en términos económicos el gobierno de Evo Morales, e incluso va a ser de los pocos gobiernos de América Latina que va a tener tasas de crecimiento altas durante todo el periodo de gobierno. Yo acá simplemente... Sí, Pau. No, es simplemente que incluso por la Constitución, por la nueva Constitución, hay como una serie de leyes que tienen que ver con esto que vas a nombrar vos ahora, pero que por un lado prohíben la privatización de los recursos naturales estratégicos, ¿no? Y por otro lado, se va a restringir el latifundio, ¿no? Si bien no tiene una capacidad retroactiva, ¿no? Digamos, no va para atrás en relación a, digamos, poner en duda cierta propiedad de la tierra, pero vos lo vas a nombrar enseguida, pero tiene que ver con esta idea de la utilización de las tierras con, digamos, el uso de la tierra realmente con fines económicos y sociales, ¿no? Pero la misma Constitución pone freno a la conformación de los latifundios. Pablo, estoy viendo que nos quedan ahí como 9 minutos. Simplemente les voy a puntear rápido esto para avanzar a la discusión final, que me parece bien interesante. Después les subimos, si quieren, el Power, en la presentación. Lo que decía Pau, por ejemplo, entre el 2006 y 2011 hubo un proceso de distribución de tierras de 7,5 millones de hectáreas. Inició una política muy fuerte de desarrollo social, vinculado a muchos bonos, por ejemplo, los más importantes,
el bono Juancito Pinto destinado a estudiantes de primero a octavo, o sea, de primaria, el bono Juana Zurduy, a madres y gestantes y a sus hijos recién nacidos, la renta de dignidad, que por primera vez en la historia de Bolivia les daba una jubilación para todos y todas, para ancianos y ancianas a partir de 65 años. Digo, va a haber una transformación muy fuerte de la estructura económica social de Bolivia, y que básicamente va a ser uno de los espaldarazos más importantes que tuvo, y por lo cual se consolidó el bloque de poder del Levismo. Pero quiero avanzar a tres temas que son como los más candentes vinculados a estos procesos en los últimos minutos que nos quedan. Son tres principalmente, y tienen que ver con bastante de las cosas que hemos estado observando y mirando y estudiando durante toda la materia, pero la vamos a ver como centradas acá en la discusión de Bolivia. Por un lado, tienen que ver con la discusión acerca del desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Qué tipo de desarrollo para Bolivia? Por otra parte, tienen que ver con los procesos de indemnización de la política y las discusiones vinculadas a la bolivianización del indio. Vamos a ver de qué va eso. Y por último, tiene que ver con la idea de esto del hiperpresidencialismo de Evo Morales y las discusiones vinculadas al referéndum, a las elecciones, al golpe de Estado, que me gustaría que incluso si quieren participar, que pueden hacerlo con total libertad. El primero de esos ejes tiene que ver con la cuestión del desarrollo. Y esto es una cuestión interesante porque desde los movimientos sociales, desde el inicio de la discusión del 2005 en adelante, la composición del gobierno de los movimientos sociales, había una espina clavada que era la cuestión del desarrollo. Y muchas de estas organizaciones, muchos de estos líderes antagonizaban justamente contra Evo Morales, García Linera y el movimiento del socialismo en general. Luis Arce, David Choquehuanca, todos estos personajes que actualmente están liderando Bolivia incluso, acerca de la implementación de políticas extractivistas dentro de Bolivia para generar desarrollo. Básicamente es una discusión vinculada al modelo de comunicación. Entonces, lo que se observa de alguna manera es que el Estado boliviano, ese Estado de levismo como bloque de poder constitutivo, tenía una práctica de desarrollo económica vinculada al extractivismo. Y básicamente también vinculado al disciplinamiento, al desarrollo con disciplina fiscal, lo cual ha sido muy debatido, porque muchas organizaciones de movimientos sociales sostienen una mirada al desarrollo completamente diferente al del capitalismo. Incluso en algún momento al inicio García Linera dijo: yo me imagino a Bolivia transicionar en el tren del desarrollo, y nombró y conceptualizó la idea del capitalismo andino masónico, hacia tal vez en un futuro un socialismo comunitario. Entonces, justamente era algo que tenían muy en cuenta, muy claro, pero básicamente el diagnóstico era que había que salvar a Bolivia del conjunto estructural de limitaciones que había tenido durante toda su vida institucional republicana, en términos generales, siglo XIX, siglo XX y todo incluido. Entonces, las críticas fueron muy fuertes, y fueron muy fuertes en los últimos años, incluso del gobierno de Evo Morales, que va a tener, como yo les decía recién, tasas de crecimiento anuales más altas que muchos de los países conjuntos de América Latina. Y hubo un caso ahí, tal vez lo han escuchado, que fue el conflicto del TIPNIS, en donde se buscaba de alguna manera generar, hacer una autopista que justamente cruzaba varios territorios concedidos por la Constitución del 2009, territorios indígenas y comunidades indígenas. Entonces hubo un debate muy interesante acerca, bueno, ¿es posible tener un tipo de desarrollo diferente, otro, en Bolivia, con esa constitución y con esas normas vinculadas a reconocer los derechos colectivos de las comunidades indígenas, o no hay salida al desarrollo capitalista? No hay salida al desarrollo vía industrialización, como aquellos pensadores de los 50, 60, 70 que hemos visto en la materia legal número 3. Voy a avanzar, no sé si... Pau, no sé qué te parece si quedan 4 minutos y quedan como 2 nodos todavía. ¿Los sintetizo en 4 minutos los dos, o nos volvemos a conectar 10 minutos más después? ¿Qué te parece? Yo no tengo problema, Maxi. Si nos volvemos a conectar. ¿Te puedo hacer una pregunta y aprovechamos 3 minutos? Dale, Rami. No, nada, en base a esto y a la construcción de este bloque de poder, quería preguntarte qué rol juega en esa construcción del bloque de poder del masismo la clase media, que se va ensanchando y que termina reuniendo conjuntos totalmente heterogéneos,
que por un lado tiene la clase media tradicional, ¿no? Que se va sintiendo amenazada por, o sus privilegios se van viendo amenazados por una nueva clase media de origen popular y demás. Sí, justamente hubo como yo creo que la tensión constitutiva más importante de Bolivia, más allá de la cuestión económica concreta, tiene que ver con esto que mencionás, Romy, ahora, y tiene que ver con este proceso de la indenización de Bolivia o la bolivianización del Lima. Porque Evo Morales, el masismo, el levismo, va a tener dos grandes polos, los van a correr por derecha y los van a correr por izquierda. Básicamente esa va a ser la tensión. Porque por un lado, desde los movimientos sociales, van a criticar al levismo porque perdió su indianidad, porque perdió aquella matriz comunitaria, indígena, indianista, que les permitió de alguna manera constituirse como un movimiento amplio, plebeyo, horizontal, desde el 96 en adelante. A medida que fue pasando los años y constituyéndose como bloque de poder, muchos de esta narrativa vinculada a la indianidad se fue perdiendo, básicamente porque se fue constituyendo como un bloque de poder dentro del Estado. Entonces, desde el lado de los movimientos sociales, comenzaron a tener mucha crítica a las políticas nacionales y populares del levismo. Y por otra parte, o sea, a la bolivianización del indio. Sería esa la discusión. Como que al indio lo bolivianizaron, como que se constituyó una identidad supra a esa idea que básicamente tiene que ver con la ampliación de las clases medias. Digo, no, esas clases medias no solamente ahora eran amplias y vinculadas directamente a los movimientos sociales, sino que la misma sociedad, la misma construcción societal dentro de La Paz, dentro del Alto, es muy heterogénea, es muy compleja, es muy interesante observar cómo hay incluso indígenas hipercapitalistas con grandes empresamientos, con empresas multinacionales, por ejemplo. Bueno, esos indígenas con empresas multinacionales que venden artesanías, que hay muchos casos, son muy interesantes, ¿estarían votando al levismo? Bueno, hay ahí toda una construcción muy interesante y tiene que ver por eso por un lado. Y por otra parte, claramente, las clases medias, aún en Bolivia, siglo XXI, hay una resistencia muy fuerte de ciertos sectores conservadores y reaccionarios en contra de la ampliación de derechos y en contra de la indiada, como denominaron. Probablemente el año pasado, durante los meses del golpe, pudieron observar y escuchar, gracias a la tecnología, básicamente, el relato de racismo muy constitutivo y la bronca. Hay como un deseo en ciertos sectores, que son los sectores más altos, probablemente como la PAO, aquellos quienes se vieron claramente afectados por las políticas del Estado del levismo, pero además hay gente de clase media, de universitarios, de personas que están muy en contra de la ampliación de la indianidad. Entonces, por una parte, en la crítica a la bolivianización del indio, y por otra parte, a la indanización de Bolivia. Es una tensión muy interesante que lamentablemente se resolvió vía un golpe de Estado el año pasado, en 2019. Pero bueno, antes de avanzar sobre esto, si quieren, nos volvemos a conectar por unos 10 minutitos más, les pedimos, por favor, así cerramos la idea. ¿Les parece? ¿Pau? Sí, sí, yo también quería decir algo respecto a las clases medias, pero me parece después. Ahora seguimos